La unción. Una de las razones del verdadero sentido de la Iglesia de Cristo, es manifestar el reino de Dios como Jesús lo hizo. Él lo demostró con el carácter, con autoridad y poder, pero Jesús se preparó, tuvo que pasar diversas pruebas, circunstancias, y aun la tentación de Satanás, pero antes de esto, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo, tuvo que ser ungido. De la misma manera, nosotros tenemos que ser entrenados, probados, equipados y ungidos para poder manifestar el reino de Dios. Las pruebas son necesarias para entrar a un nuevo nivel. Muchos de nosotros hemos estado pasando por diversas pruebas y circunstancias difíciles, y aún no estamos pasando, y estas pruebas pueden ser de índole personal, familiar o laboral. A algunos que ya conocemos y entendemos que las pruebas son necesarias, inevitables, e impredecibles, nos hemos fortalecido en este tiempo en el Señor para poder sobrellevar esas pruebas en victoria, pero es de lamentar que otros hijos, como si el Señor no nos hubiese advertido acerca de las pruebas, se han desestabilizado. Ha habido en ellos desánimo, preocupación y aun desesperación, dándole de esta manera legalidad al enemigo para que obre en sus vidas, para que no encuentren soluciones, sino, por lo contrario, estén perdidos en un laberinto sin salida. La unción es necesaria para entrar en un nuevo nivel. El Señor permite que las pruebas sucedan para poder entrar en un nivel mucho más poderoso de la manifestación del Espíritu Santo en el reino, y es a través de los hijos que Dios va a manifestar su poder, sus milagros, su gloria, y para eso, los hijos de Dios necesitamos de las unciones de Dios. Es a través de las unciones que va a venir un avivamiento en los corazones, va a venir un cambio para nuestras familias, va a traer en nosotros un mayor ánimo, una mayor responsabilidad, una pasión para buscar el rostro de nuestro Señor. Esta manifestación del reino de parte de los hijos a través de las unciones, va a hacer que muchos se involucren en este mover, porque el Señor quiere que sus hijos asumámonos responsabilidades mayores, y para esto necesitamos ser ungidos, y las unciones van a permitir que los hijos manifiéstenos el reino con poder, y esto se va a dar por niveles cada vez mayores. La unción. Nosotros hemos sido creados de las esencias de Dios, de su genética, y estas esencias necesitan ser repotenciadas o crecer en niveles, como también necesitamos que se nos imparta nuevas esencias según la voluntad o predeterminación de Dios. La unción es el acto en el cual Dios, en sus manifestaciones de personalidades, ya sea de Padre, de Hijo o del Espíritu Santo, vierte esencias capacitadoras sobre el espíritu del hombre, para la funcionalidad y cumplimiento de propósitos determinados. La unción son esencias que contienen patrones, códigos o capacidades, que van a producir una reacción en el espíritu, y del espíritu hacia el alma, y de acuerdo a lo que contenga esas esencias, será la reacción. Ejemplo, si estas esencias contienen patrones, códigos o capacidades de sanidades, harán que del espíritu ungido se vierta sanidad hacia la persona ministrada. En el Antiguo Testamento, la unción era derramada simbólicamente a ciertos hombres o mujeres para capacitarlos para una función específica, y eran ungidos con el aceite de la santa unción, que simbolizaba lo que el Espíritu de Dios iba a hacer con ellos. Tenemos, por ejemplo, patriarcas, jueces, reyes, profetas, etc. En el Nuevo Testamento, con el pacto de Jesús, todos los hijos tenemos a disposición las unciones de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y todo hijo que quiera manifestar el reino de Dios. Las unciones hay que pedirlas de forma específica, según sea la necesidad de recibir o de dar. Tenemos que manifestar el reino a la manera de Jesús. Jesús manifestó el reino, fue ungido. Jesús regresó a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu de Dios. Iba de lugar en lugar enseñando en las sinagogas, y toda la gente hablaba bien de él. Y así Jesús pronto llegó a ser muy conocido en toda la región. Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Lucas 4, 14-15. Con la unción va a haber cambios evidentes,
vamos a regresar diferentes. Vamos a tener la capacidad de enseñar. Vamos a tener buena opinión de la gente. Va a ser reconocido nuestro llamamiento y ministerio. Después de estar en Galilea, el Señor Jesús fue a Nazaret, y en el día de reposo como era su costumbre ingresó a una sinagoga y se levantó a leer, y le dieron el libro de Isaías, que fue un profeta que anunciaba la venida del Mesías, del Cristo, del Salvador, y el Señor empezó a leer: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jubileo, Lucas 4, 16-19. En el Antiguo Testamento. Era una fiesta que se celebraba cada 50 años. En ella, entre otras cosas, 1. Los que habían perdido sus propiedades, por las causas que fueran, las recobraban de pleno derecho. 2. Los que tenían deudas, les eran perdonadas por sus acreedores. 3. Los que estaban en condición de esclavitud, eran liberados por sus amos. Cada medio siglo se equilibraba la relación de los que más tenían con los que menos tenían. La riqueza material era así manejada por un espíritu de justicia solidaria para con los menos favorecidos. La clave para ser ungidos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fil. 4, 13. El ser fortalecidos es necesario para el cumplimiento de nuestros propósitos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Efesios 6 y 10. Tenemos que fortalecernos en su presencia, con sus esencias y con su poder. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Salmos 105, 4. Buscad primeramente a Dios. Buscad su poder. Buscad la intimidad. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Debemos buscar de Dios y pedir que nos unja. Vamos a buscar de la presencia de Dios y vamos a buscar de su poder. Vamos a pedirle al Señor que nos unja durante todo este tiempo, lo vamos a pedir en nuestras casas, la intercesión en la reunión de jóvenes, y el mismo Señor nos va a aprobar este domingo entrante si lo hemos estado haciendo. El bautismo del Espíritu Santo, Mateo 3 y 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. La unción y la comisión. Lucas 4, 16-19, vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El poder tiene que ser de continuo. Lucas 4, 14-15, Lucas 5 y 17. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder se transmite. Lucas 6 y 19. Toda la gente procuraba tocarlo, porque poder salía de él y sanaba a todos. Este poder está dispuesto para todo hijo de Dios. Lucas 12 y 49. Ciertamente, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lo que el poder hizo en Jesús, también lo hará con nosotros. Juan 2 y 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará,
porque yo voy al Padre. El bautismo del Espíritu Santo, Hechos 19, 1, 7. Aconteció que entre tanto que Epoulos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres.